Quiero invitarles a abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos 1 al 24. Como ustedes saben, más o menos desde finales de noviembre, octubre de 2023, comenzamos a estudiar 2 de Corintios. Y pues no hemos terminado todavía. Estamos en el capítulo 11, falta poco. Pero aquí vamos. El día de hoy vamos a leer el capítulo 11 y pues es un poco extenso, pero déjeme leérselo y siga usted la lectura en su Biblia, en su dispositivo. Vamos a leer este capítulo todos. Pueden cerrar ahí ese link que ya es, por favor. Ok, 2 de Corintios capítulo 11. Espero que toleren un poco más mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que ustedes creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Esto es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Otra vez les digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma el control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones.
En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin qué comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino y sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Dense cuenta todo lo que él narra aquí en defensa de su propio ministerio, y continúa el capítulo 12 haciendo lo mismo. Y en este orden de ideas yo quiero hablar con ustedes hoy acerca del discernimiento que debemos tener para con los ministros del evangelio, para con los predicadores, para con los pastores, para con los líderes espirituales que tenemos y que podamos conocer y ver en el camino. Porque resulta que es que hay de los buenos y de los malos. Y el apóstol Pablo está aquí señalando algo muy importante. Y paso un momento a anotar estas características, señalando, haciendo una distinción entre los que son buenos apóstoles y los que no. Pero ojo, déjeme decirle algo. El apóstol, según la Biblia, es una persona a quien Dios llama para un ministerio específico y primeramente de plantar iglesias, abrir caminos para que la obra de Dios se establezca en ciertos lugares. Conocemos en la Biblia a los apóstoles de Jesús. ¿Cuántos fueron? 24, ¿no? 12. ¿Cuántos fueron? 15, ¿no? Bueno, estos 12 apóstoles, el Señor los colocó allí y fueron reconocidos como apóstoles primeramente porque presenciaron el ministerio de Jesús. Fueron los pioneros. Fueron aquellos hombres a quienes Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos. Los pioneros. ¡Boom! Y esa es la esencia del apostolado: ser un pionero, ser un enviado, ser una persona que está yendo a abrir camino para otros que vienen detrás a establecer la iglesia. En esencia, hay muchos más detalles de lo que es el apóstol, pero en esencia eso fue. Y aquí nos encontramos con uno, el apóstol Pablo, que escribe 13 cartas del Nuevo Testamento, conocidas como las epístolas paulinas, de Romanos, ¿verdad? Corintios, ¿no? Efesios, Gálatas, en fin, todas las epístolas paulinas que escribió Pablo en el siglo I. Y él, reconocido como apóstol, pero él no presenció el ministerio de Jesús. Para quienes estuvieron esta semana, en la semana de servidores, escucharon al doctor Daniel Brown hablar sobre Ananías, quien Dios envió para que hablase con Saulo de Tarso, quien luego fue llamado Pablo, el apóstol. Y mandó a Ananías porque era un escogido de Dios para llevar el evangelio a los gentiles y la palabra a los gentiles. Pero Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol, no presenció el ministerio de Jesús. Sin embargo, por el llamado especial que Dios le dio para ir a los gentiles,
Dios lo usó de una forma tremenda. Y pues aquí ya vemos en este capítulo 11 de 2 de Corintios, pues todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, ¿no? Por el evangelio y la causa del reino de Dios. Y fue reconocido como apóstol. No solamente él personalmente la tenía clara de que era llamado por Dios para ser apóstol, sino que toda la iglesia en general, en el primer siglo y hasta hoy, por eso tenemos sus cartas en la Biblia, le reconocemos al apóstol Pablo su liderazgo, su influencia, su ministerio. Usted puede leer, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos, los primeros capítulos, quien ahí aparece como un personaje predominante es Pedro. Pero capítulos después es Pablo. Más o menos desde el capítulo 11, ya hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, es Pablo el que prima ahí. Pedro no, pero pasa a un segundo plano. Bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Según la Biblia, por ejemplo, hablando de apóstoles, los apóstoles son gente que presenció el ministerio de Jesús y o gente cuyo liderazgo, cuya influencia, cuyo ministerio no solamente alcanzó a muchas personas, sino que todas esas muchas personas le reconocieron como alguien de autoridad. Es el caso del apóstol Pablo. Y tomando esas dos premisas, el apóstol Pablo llega a Corinto y en Corinto se encuentra, acuérdense que Corinto era de la cultura griega, o los helenios o helenistas también se les conocían así, muy guiados por la elocuencia, el conocimiento. Y había algunos que hablaban muy bonito, pero no tenían este respaldo de Dios. No obstante, la gente quedaba como fascinada oyéndolos. ¡Wow! Sí que habla bonito. Paréntesis. Es muy rico escuchar a alguien que sabe hablar. No sé si te has topado en algún momento que estás oyendo una conferencia, una charla o hablando con una persona cuya conversación, cuya forma de expresarse, cuyo conocimiento y gracia para hablar, tú dices, qué rico hablar con esa persona. Sí, o sea, yo disfruto mucho hablar con ciertas personas porque me nutre su conversación, me encanta oírlos, en fin. Bueno, eso pasaba en Grecia y en Corinto, y resulta que esta gente andaba buscando eso. El mismo apóstol en la narración dice que yo no soy un experto hablando, pero sí tengo conocimiento. Pero ustedes que andan ahí fascinados con los que se dicen superapóstoles y no lo son, y no lo son, y lo describe allí, pues tienen que aprender un discernimiento. Hoy en día, 2025, pleno siglo XXI, encontramos a muchos líderes cristianos, con todo respeto lo digo, pero lo digo, que se hacen llamar apóstoles. Y en mi opinión, la gran mayoría de ellos no lo son. Solo porque son famosos, o solo porque tienen una iglesia grande, o solo porque algunos cuantos por aquí y por allá dan testimonio de esto en sus vidas, eso no los hace necesariamente apóstoles. Hablo en general, la gran mayoría de los que se dicen llamar apóstoles hoy, que yo he conocido, no lo son. En el caminar cristiano que tengo y en el ministerio, todos los años que llevo, pues solo he conocido a 3 personas a quien yo sí digo, wow. Y pues no solamente yo lo digo, sino muchos lo dicen y le reconocen un apostolado a estos pastores. Y yo refrendo eso y digo sí, porque he visto su trayectoria, porque he visto su esfuerzo, también he visto sus heridas. Y porque mucha gente reconoce el ministerio de estos hombres como algo que influyó positivamente sus vidas, no solamente sus congregaciones, sino más allá. Incluso pastores también le reconocen a este otro pastor y dicen, sí, él, un apóstol. ¿Saben cuál es para mí, y eso ya es opinión personal,
Otra característica importante de un apóstol hoy en el siglo XXI, en mi opinión, una característica importante de un apóstol del siglo XXI es que no le gusta que le llamen apóstol. O sea, no está buscando, aquí llegó el apóstol. Contrario, la característica primordial de un apóstol es que se pone por debajo para que otros surjan. No se pone por encima para que otros queden debajo de él. Toma nota y te lo presento. Pero vamos al texto. Los primeros versículos, versículos 2 y 3, porque él está hablando aquí primero como de las características de los líderes espirituales auténticos y luego empieza a hablar sobre las características de los malos. Y pues déjeme hacer la salvedad, disclaimer, si es que cabe la palabra. Este mensaje hoy no es muy práctico, es más informativo para usted que práctico. Usted no va a llevar, ay, sí, esta semana voy a ver cuántos líderes espirituales falsos me encuentro. O sea, no, es como que usted no, este mensaje no es como para que usted lleve algo práctico para la semana. Es para que se informe. Porque creo que es importante que nos informemos. Y si la Biblia lo menciona, pues yo lo menciono. Hay que decirlo porque hay que estar atentos. Pero en los primeros versículos él habla allí. Un verdadero ministro, versículos 2 y 3, lucha por la fidelidad del creyente a Cristo. En las empresas hoy se habla mucho de fidelizar, ¿no? Bueno, el verdadero líder espiritual está buscando, procurando, luchando, intentando fidelizar a la gente con Cristo, no consigo mismo ni con la iglesia, con la denominación. Somos Lima Templo, Lima Templo, no estamos en ese plan. Fabito, pastor Fabito, tampoco estamos en ese plan. Estamos buscando a Cristo y llevar a la gente a Cristo. Un líder espiritual auténtico procura fidelizar al creyente a Cristo. Y en ese mismo orden de ideas, versículo 3, teme la infidelidad de los creyentes a Cristo. Se duele, lucha, se entristece, pero también cuando la gente no es fiel a Cristo. Pareciera lógico, hablando de líderes espirituales o de liderazgo espiritual, pareciera lógico, pero no lo es tanto así. Porque tristemente, ya hay que decirlo, sí hay de líderes espirituales, pastores y ministros hoy en día que no están esperando que la gente fidelice con Cristo, sino con sus propios intereses o iglesias, etc. Cuidémonos de ello. Un líder auténtico, más adelante, versículos más abajo, desenmascara al falso. O sea, lo dice con todas sus letras. Por eso, el versículo 13 y el versículo 15, mira cómo el apóstol Pablo enunció o definió a estos falsos apóstoles. Y dijo, falsos apóstoles, obreros fraudulentos o engañosos, apóstoles de Cristo disfrazados, ministros de justicia disfrazados. Es que dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, no muestran lo que realmente son, sino muestran una careta. Muestran una careta. Un momento aquí. Por si se me apaga y tal, pero respaldo. Ok. Y habla de falsos apóstoles. Ya mencioné eso, de esos que se autoproclaman y todo lo demás, y que solamente los conoce un puñado de gente y ya. O porque son famosos, o porque tienen una iglesia grande y creen que son apóstoles. No. Eso es el falso apóstol. Un obrero fraudulento o engañoso habla de aquellos que están enseñando, procurando otras cosas,
que no son las que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Un obrero o un líder disfrazado es todo esto, está buscando un interés, tiene otra intención y no es la de llevar a la gente a Cristo. Esto es muy sutil. Y ahí es donde yo quisiera que tú aprendas en tu búsqueda personal de Dios y en la práctica de tu vida espiritual a no dejarte llevar por las cosas que suenan bonito. Tú debes conocer suficiente lo que dice la Biblia. Por eso insistimos mucho en la iglesia, hay que leer la Biblia para que tú sepas cuál es la verdad y puedas discernir rápidamente lo que no lo es. Porque si tú no lees la Biblia, difícilmente tú vas a poder discernir si algo es o no. Y simplemente lo vas a creer porque es que es el líder el que lo está diciendo. ¿Es el pastor? ¿O es el pastor fulanito de tal? Por favor, debe ser verdad. Debería serlo. Pero tú tienes que refrendar eso. La única forma que vas a lograr hacerlo es conociendo bien lo que dice la Escritura. Para poder filtrar, bueno, la Biblia dice eso, el pastor dijo lo otro. Ok. Tú necesitas este mismo aprendizaje para poder. Por eso el apóstol Pablo era tan enfático aquí con la iglesia en Corinto, que él plantó. Y él veía cómo los corintios por su cultura se dejaban llevar por la elocuencia de otros. Y él dice, un momentito. Y hay tres cosas que señala aquí que debemos estar mirando muy, pero muy al detalle. Dice, presentan a otro Cristo, a otro Jesús. Pero estoy buscando el versículo que no lo encuentro. Presentan otro espíritu y presentan otro evangelio. ¿Dónde estás? En todo el capítulo. Se me fue. Aquí está. Versículo 3, 4. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros les predicamos, a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, un evangelio diferente del que creyeron. ¡Ja! Déjenme enseñarles estas tres cosas. Un falso maestro, y de esos hay muchos hoy en día, están enseñando que la salvación, sí, Jesús, claro que sí, pero además, no solamente lo que dijo Jesús, mira lo que dijo fulanito de tal. Y entonces están llevándose por los dichos de algún otro hombre. Pero resulta que cualquier otro hombre no ha sido enviado por Dios como Jesús. Cualquier otro hombre no es el Mesías Salvador. Cualquier otro hombre no fue ungido por Dios para llevar las buenas nuevas y abrir el camino a la salvación. ¿Me dejo entender? Otro espíritu. Hay hoy en día mucha gente que están promoviendo espiritualidad ajena a Dios, aún dentro de las iglesias, aún desde los púlpitos, mistificando la adoración o mistificando la Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado, mistificando ¿cómo se dice? El oficio pastoral. Ningún misticismo calza con la verdadera y sincera adoración a Dios. El dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne en el ministerio y en la función ministerial hace que la persona empiece a tener un espíritu distinto y no ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando la persona es llevada por el orgullo, por la envidia o por cualquier otra pasión en su vida y no por el deseo de ver los creyentes fieles a Cristo, esta persona
está promoviendo un espíritu diferente al del Espíritu de Dios. Y otro evangelio. El evangelio consiste en 4 cosas básicamente: que Jesús vino al mundo, que murió en la cruz por los pecados de todos, que resucitó al tercer día y vive hoy. 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos habla de esto. Ese es el evangelio. Bueno, hay algunos que andan diciendo hoy que además del evangelio necesitamos otro camino de salvación. Y ese camino de salvación es las buenas obras, la piedad o el ministerio. ¿Tú por qué crees que uno debe servir a Dios? ¿Por qué crees que yo soy pastor? Que no tengo nada más que hacer en la vida. Dios me llamó a esto. Pero yo no voy a ser salvo por ser pastor o por haber sido pastor. Entonces que yo estoy ahí llamándoles, orando por ustedes y predicando la palabra cada domingo y todo, porque es que así obtengo mi salvación. No, gracias a Dios no es así. Yo hago esto porque Dios me llamó a hacerlo. Y esta es mi vida, esta es mi chamba, ¿cierto? Y yo feliz y agradecido con Dios por eso. Pero no para ser salvo. Más bien lo digo porque soy salvo, yo sirvo a Dios. Pero tú, ¿por qué eres anfitrión? ¿O por qué participas en la alabanza? ¿O por qué eres obrero del altar? ¿O por qué ayudas a los niños en exploradores como maestro? ¿Por qué haces lo que haces para Dios? ¿Por qué predicas el evangelio? ¿Porque quieres ser salvo a través de ello? Si tú lo haces esperando obtener salvación a través de tu servicio o ministerio, déjame decirte, estás completamente equivocado. Por ahí no es. Es al revés. Primero yo soy salvo. Primero yo reconozco mis pecados ante Dios. Me entrego a Cristo y ahora por gratitud quiero servirle. Y quiero ayudar a otros a que conecten con Dios. Ese es el orden de las cosas. Pero algunos sí andan diciendo que es que hay que asegurar la salvación con ministerio. Chamba espiritual los domingos en la mañana. Y es la forma como el apóstol Pablo describe aquí que esos supuestos apóstoles esclavizan a la gente. Dura cosa está diciendo el apóstol Pablo ahí. Pero es que hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos líderes espirituales. Más adelante en los versículos, versículo 20, él dice allí que estos falsos maestros se sirven de la congregación, se sirven de los creyentes, en lugar de buscar su bienestar y sus intereses con Dios, que crezcan con Dios. No, es que me ayuden, que me sirvan, que eso y lo otro. Y pues sabemos, dice allí el texto, devoran sus bienes, se enaltecen sobre ellos y los esclavizan, los maltratan. Desafortunadamente, eso ha sido muy sabido y muy conocido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, que muchas iglesias, muchos líderes, muchos pastores, pues piden demasiada plata. Paran pidiendo dinero a todo el mundo. La semana antepasada estaba yo en una reunión. Me habían invitado a una reunión, un cumpleaños de alguien. Y estaba yo ahí. Y un grupo de personas que no vienen a la iglesia estaba en esa reunión. Y cuando les dijeron que yo era el pastor de la iglesia y y que no sé qué, que empezaron a hablar, no sé qué. Y uno de ellos llega y dice, yo no volví a esas iglesias desde el día en que el pastor quiso sacarme dinero. Y yo dije, ouch, qué problema. Y esa historia triste la hemos escuchado muchas veces. Pero fue mi oportunidad para decirle, sí, lamento que le haya pasado eso, pero ¿sabe una cosa?
ese pastor que hizo eso está muy equivocado, porque eso no es lo que dice la Biblia. A ver, seamos francos, le decía yo a esa persona y ahora se lo digo yo a todos ustedes. Seamos francos. Todo debajo del sol cuesta, ¿sí o no? La luz cuesta, el agua cuesta, las rentas cuestan, la ropa cuesta, la comida cuesta, ¿qué cuesta? Todo cuesta. Para todo se necesita plata. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la iglesia vive por obra y gracia del Espíritu Santo? No. Los gastos en una iglesia son fuertes. Entonces, la iglesia también tiene necesidad económica. Claro que sí. Pero hay una manera bíblica de sostener la iglesia. La Biblia enseña acerca de los diezmos y las ofrendas, cosa que hoy también los falsos maestros andan rebatiendo. No, que en el Nuevo Testamento no habla de eso, que no sé qué. Sí, claro, como si el Dios del Antiguo Testamento fuera diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero bueno, eso es tema para otro día. Entonces la Biblia sí enseña de diezmos y ofrendas. Y sí, yo le decía a ese hombre y les digo a ustedes, la forma como se debe sostener la iglesia es con los diezmos de la congregación y las ofrendas de la congregación, que lo que tú recibas, la 10ª parte lo das a la iglesia y con ese se hace un fondo y con eso se pagan todos los gastos de la iglesia, incluyendo los salarios. Bueno, no digo los salarios del pastor, hago los salarios de la planilla de la iglesia, me refiero. El pastor tiene un salario, por si acaso. Pero ¿cuál es el punto? Como pastor, yo, Fabio Padilla, y le decía a este hombre, yo enseño lo que la Biblia dice. Ahora, si tú quieres diezmar o no, eso es tu tema con Dios. Eso no es conmigo. Y si quiere que sea más confrontacional, pues lo puedo hacer, como decía el apóstol Pablo. Si quiere que me jacte, me jacto. Ahora yo le digo, si quiere que sea más confrontacional, lo puedo hacer. Lo puedo decir. Mire, yo, Fabio Padilla, no dependo de tu diezmo, ni de tus ofrendas. Yo dependo de Dios. Y Dios a veces ha provisto. No, a veces no, siempre ha provisto. A veces a través de la iglesia y otras veces a través de fuera de la iglesia. No siempre nuestra iglesia ha tenido el suficiente presupuesto y los suficientes recursos. Han habido épocas donde andamos en rojo, y en rojo intenso. Y otras épocas en azul. ¿Sí? Pero ¿qué tal que yo dependiera de tu diezmo? Cuando el líder espiritual permite que esto cambie, entonces sí anda diciendo, hermano, ya diezmo, hermano, sea fiel al Señor, hermano, y de una u otra forma buscando la forma de recibir un beneficio. La Biblia enseña, el apóstol Pablo se puso de ejemplo de decir, momentito, nosotros nunca hemos sido carga para usted, nunca les hemos pedido plata. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, nunca, siempre hemos trabajado y mire todo lo que yo he pasado, paca. ¿Ustedes sabían de eso? ¿Sabían que naufragué? ¿Sabían que me apedrearon? ¿Sabían que me latigaron? ¿Sabían? No sabían, ¿verdad? Y aquí estaba yo predicándoles el evangelio. Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y los superapóstoles a los que él se refería, ni siquiera habían plantado una iglesia. Ah, pero hablaban bonito. Palabras, elocuentes. La gente... Ojo, iglesia, un falso maestro, un falso ministro, un falso líder espiritual está buscando otra cosa más allá que tu fidelidad a Cristo. Y entonces dice aquí, en el versículo 20, los esclavizan, devoran sus bienes y se enaltecen, los maltratan. No solamente un falso maestro, un falso líder espiritual está pidiendo demasiado dinero y eso no es correcto, sino que también están enseñando doctrinas de esclavitud. Déjeme decirle esto de esta manera. El púlpito, la predicación de la palabra, cualquier otro ámbito donde tú predicas el evangelio, tú tienes la potestad, tienes la autoridad de manipular las cosas. La gente te está oyendo, prestando atención, tú ganas cierta credibilidad con ellos,
tú puedes manipularles. Y eso está mal. Los superapóstoles que señala el apóstol Pablo acá, esclavizaban a las personas con condenación. Esclavizaban a las personas con palabras que ellos sentían juzgados, intimidados, coaccionados. En ese sentido hablo, el legalismo no es una forma correcta de liderar la iglesia en el reino de Dios. El legalismo es eso que paran prohibiendo cosas. Que las mujeres no se pueden vestir de esta manera y que los hombres no tienen que comportarse así, que no sé cuánto, que no se rían de esta forma, que no hagan lo otro, que normas humanas. Eso no es lo que nos hace más rectos ante Dios. Nos hace más religiosos. Y muchas veces nos sentimos condenados y el pastor nos está mirando así. No, pero no nos está llevando a ser mejores siervos de Cristo. Nos está llevando a ser un esclavo de la opinión del pastor. Esclavo de la opinión de la iglesia. Esclavo de la opinión de otros. Y eso no es de Dios. El apóstol Pablo se puso de ejemplo diciendo: nosotros no les hemos sido carga, nosotros no los hemos esclavizado a ustedes. Entonces, resumiendo, para terminar aquí, nosotros debemos, uno, conocer bien qué dice la Biblia. Porque conociendo bien lo que dice la Biblia, sabremos discernir lo que no dice la Biblia. La típica de cuando quieres saber cuál es el billete falso, pues es conocer muy bien el billete bueno, el verdadero. Hay gente que apenas toca el billete y dice: uy, este billete está malo. Porque saben, ya lo conocen bien. Bueno, que tú sepas bien lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, cómo piensa Dios, para que puedas discernir inmediatamente cómo no piensa. ¿Me dejo entender? Lee tu Biblia. Y algunas veces les he dicho, yo se lo vuelvo a decir, ya que estamos hablando de falsos maestros: no traguen entero lo que yo les diga solo porque soy el pastor de esta iglesia. Tome nota. Y después vamos a ver qué es lo que dijo el pastor Fabián. La Biblia. Sí, está bien. ¿Me dejo entender? No trague entero. No crean que porque yo estoy acá en el púlpito, nos tratamos chévere, hay camaradería y ay, debe ser verdad. Yo les conté que hace unos años yo hice una prueba con esta misma iglesia. Prediqué 2 domingos la misma prédica. Prácticamente nadie se dio cuenta. Y en la segunda prédica, al final de la prédica, dije una barbaridad. Menos mal en esa época no grabamos nada. O sea, dije una barbaridad teológica. O sea, enredé las cosas y la gente: amén, amén. Yo decía, cuando terminé eso, le llamé la atención a la iglesia. No sé quién se acuerda de eso, pero ya ni se acuerda. Dios mío. No, estábamos en la casa del Meque. No estábamos en este local. No traguen entero. No traguen entero ni siquiera lo que su pastor les dice. Vaya a la Biblia, a la palabra de Dios, y corrobore y confronte lo que usted escucha acá. ¿Se le olvidó la prédica? Bueno, ahora sí están en YouTube. Vaya a YouTube y vaya con Biblia. Discierna. Conozca lo que dice la Escritura, para que no le metan gato por liebre. Y lo segundo, hablando de discernir falsos maestros y todo eso, predica el evangelio. Cuando tú predicas la verdad, la afirmas en tu vida. Cuando tú predicas la verdad de Dios, estás operando en el área espiritual y estás metiendo luz en las tinieblas.
Estás metiendo salud donde hay enfermedad. Estás metiendo verdad donde hay mentira y engaño. Esto es muy espiritual. No te quedes callado. Abre tu boca y comparte tu fe. En tu oficina, a tus familiares, a los vecinos, a los colegas, compárteles de Cristo. Porque esto va a generar en lo espiritual una transformación en tu vida y autoridad espiritual que necesitamos. Hagámoslo. Y no nos dejemos llevar, como dice Efesios 4, por vientos de doctrina, engaños de hombres que nos llevan al error. ¿Qué tal si oramos, iglesia? ¿Qué tal si oramos? Padre Santo, gracias por cada uno de los presentes, sus vidas, el llamado que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo en Corinto. Gracias por ese verdadero apóstol que tú pusiste en la iglesia primitiva. Gracias por su legado en la Escritura, por todo lo que allí nos dices. Señor, oro que cada uno de mis hermanos aquí presentes sea un baluarte de la verdad. Oro que tu Espíritu, Señor, les guíe a entender y a discernir mejor cada día. Que ellos no sean arrastrados por doctrinas de error, por falsa doctrina. Que ellos no sean arrastrados por falsos líderes espirituales. Que ellos sean cada vez más fieles a ti. Gracias, mi Dios, por tu gracia sobre ellos. Pido que esta semana, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, sean luz, sean sal en esta tierra. En tu nombre, Padre eterno. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Y no olviden que nuestros jóvenes afuera están vendiendo allí cositas ricas, profundos de la cumbre juvenil en Cali, Colombia. Que Dios los bendiga. Nos vemos.